El título de hoy es Los cumpleaños no se olvidan, pero el tema en que se va a basar es la estadística. La estadística es aquella ciencia que toma datos y deduce cosas. Ustedes tienen que saber qué son variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas representan una cualidad y las variables cuantitativas representan cantidad y se pueden medir. Las cualitativas no se pueden medir. Bueno, después de haber hecho esa pequeña introducción, vamos a realizar la actividad del día. Esta actividad nos habla sobre un profesor llamado Julio, el cual registra los datos de las fechas de los cumpleaños de cada uno de sus estudiantes, como se ve en la pizarra, para que en un futuro él los pueda saludar por esta fecha. Cuando tú tengas datos de la siguiente forma y te hagan preguntas acerca de ciertas características de estos datos, tú lo que tienes que aplicar es una tabla de distribución de frecuencia. Y tú dirás, ¿qué es esto? Una tabla de distribución de frecuencias es una tabla que permite organizar y con la cual podemos ver ciertas características de estos datos. Esta tabla está conformada por diferentes elementos. En este caso, el elemento número 1 es el X sub i. El X sub i, también llamado dato, vendría a ser el dato característico con el cual tú estás trabajando. En este caso nos dan fechas de los cumpleaños. Como nos dan fechas de los cumpleaños y tú tratas de relacionarlo para que sea de una forma más general, puedes basarte simplemente en la idea de meses de los cumpleaños, como se ve en el siguiente recuadro. Para completar el X sub i nos fijamos los meses que tenemos como datos. Tenemos agosto, septiembre, mayo, marzo, abril, diciembre, agosto, mayo, abril, enero, julio, enero, febrero, julio, agosto. Al ver los datos nos damos cuenta que falta el mes de febrero, junio, octubre y noviembre. Así que esos meses no los vamos a poner en el cuadro. Así que pasamos a resolver la parte del F minúscula 1. ¿Cómo hallamos esta F minúscula 1? Simplemente nos fijamos en el mes y nos fijamos cuántos alumnos están cumpliendo años en ese mes. Así que nos fijamos que el 16 de enero están cumpliendo años y el 4 de enero también. Así que solamente 2 alumnos están cumpliendo. Y este mismo procedimiento hacemos con los otros meses. Y al final de esto simplemente sumamos y nos da 21. Ese 21 es el n. El n, que es la cantidad de datos que tenemos. En un principio contamos todos los datos y tenemos la cantidad de 21. Así que corrobora y la respuesta hasta este momento está bien. Luego pasamos a hallar F mayúscula sub i. ¿Cómo hallamos F mayúscula sub i? Simplemente es el F minúscula más su anterior. En este caso, ¿cómo hallamos para el 2? ¿Antes del 2 había algo? No. Así que 0. 2 más 0 nos saldría 2. Para el de abajo, 1 más el anterior. O sea, 1 más 2, 3. Para este 2, 2 más 1 más 2. O sea, el anterior, los anteriores. Sería 2 más 3, 5. Para el 3, 3 más 2 más 1 más 2. Acá sería 5 más 3, 8. Y así haces con todos. Cuando llegas a la última parte, te tiene que salir lo mismo que la cantidad. Cuando hemos acabado de terminar todos los datos de F mayúscula sub i, al final nos sale 21. Y corrobora con el mismo. Estos tienen que ser iguales. Seguimos al siguiente elemento. ¿Cómo hallamos el H sub i? El H sub i simplemente es una división. ¿Una división entre qué? Para este sería este F sub i entre n. O sea, 2 entre 21. Y nos sale 0.095. Lo mismo haces con los demás. Después de haber resuelto todos los datos de H sub i, al final todo esto tiene que sumar la unidad.
El último paso, ¿cómo hacemos para hallar el h sub i porcentaje o el hi porcentaje? Simplemente a este h sub i lo multiplicamos por 100 y nos hallamos esto. 0.095 es 9.5. 0.048 es 4.8. 0.095 es 9.5. Y así seguimos con los demás. Y es en porcentaje. Al haber acabado hasta este punto, acá te tiene que salir 100%. La suma de todo esto te tiene que salir 100%. O sea, la suma de todo esto. Después de haber completado toda la tabla, ya podemos responder las dos preguntas que se nos pide en esta actividad. Nos dicen hasta qué mes por lo menos se celebra el 23% de los cumpleaños. ¿Cómo entendemos esta pregunta? Nos fijamos en el término por lo menos. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes vayan a una subasta de carros, imagínense que el dueño de la subasta diga: para comprar mis carros, por lo menos ustedes tienen que invertir 10.000 soles. O sea, si inviertes menos de 10.000, no puedes, ¿entiendes? O sea, de 10.000 para arriba. Y ahora sí podemos responder la pregunta. Para responder esa pregunta tenemos que fijarnos en el inicio de nuestra tabla. Nos está pidiendo que por lo menos hayan cumplido 23% de los estudiantes su cumpleaños. En este caso, en enero solo el 9.5 de estudiantes ha cumplido su cumpleaños. Así que no. Pero tenemos que tener en cuenta esa cifra, porque esa cifra se va a ir sumando con el siguiente mes. 9.5 más 4.8 es 14.3. Aún no llegamos a la cifra de 23%. Seguimos sumando. Y acá por lo menos el 23% de los alumnos ya ha cumplido años. Y ya podríamos responder, ¿hasta qué mes se celebra por lo menos el 23% de los cumpleaños? Hasta el mes de abril. Y ahora respondemos la segunda pregunta. Para analizar esta pregunta, analizamos primero la parte en la que dice semestre. Como muchos sabes, un semestre son 6 meses. El año tiene 2 semestres. El primer semestre inicia de enero a junio. Y el segundo semestre inicia de julio a diciembre. La pregunta me está diciendo, en el segundo semestre, este es el segundo semestre, ¿se celebraron más del 50% de cumpleaños? O sea, en la tabla vamos a analizar de julio a diciembre, solo eso. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior pregunta, de sumar porcentajes. El del mes de julio, que es 9.5, el del mes de agosto, que es 33.3, el de septiembre, que es 4.8, y el de diciembre, que es 14.3. Todo esto lo sumamos y la respuesta nos sale 61.9. Así que sí se cumple, que se celebra más del 50% de cumpleaños.